Creo que Donald Trump lo ha dicho alto y claro. No nos dejaremos intimidar y mantendremos a Estados Unidos a salvo, gracias al liderazgo del presidente Trump, no solo de Irán, sino de Rusia, de China y de México. De cualquier adversario extranjero, ya sea que estén tratando de matarnos físicamente o por sobredosis de drogas a nuestros hijos. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, gracias a su liderazgo, para mantener a Estados Unidos a salvo. Ahora vamos a ver las declaraciones completas. Esto que ustedes vieron fue apenas un fragmento de lo que dijo Pam Bondi, la fiscal estadounidense que acaba de decir públicamente frente a una audiencia del Senado en los Estados Unidos que México ya es un enemigo de los Estados Unidos. Oficialmente dijo que México es adversario extranjero de Estados Unidos. Nos metieron en la misma bolsa, como escucharon, que Irán, China y Rusia. A ese nivel de encono está ya la visión estadounidense bajo la cual miran ahora a nuestro país. Nos miran como a Irán, como a China y como a Rusia. Por un lado yo les diría que qué halago, pero por otro lado también les diría que esto es, por supuesto, un foco rojo, porque lo dijo la fiscal general de este país y porque China, Irán y Rusia han tomado precauciones en sus sistemas de defensa contra Estados Unidos y nosotros no, porque los hemos visto como los grandes aliados comerciales y amigos comerciales hasta que descubres que ellos no te ven de la misma manera. A ver, lo que dijo Pam Bondi, que esta declaración que ustedes vieron es de apenas del 25 de junio, o oficialmente, en una audiencia oficial ante el Comité de Asignaciones del Senado, lo dijo con cámaras, con juramento, en la comparecencia ante los senadores, y no lo dijo a título personal, lo dijo, claro, representando a todo el aparato institucional que lleva detrás de ella y suelta esta joya de que México ya es un adversario extranjero igual que Irán, China y Rusia, literalmente poniéndonos en ese nivel de enemistad de países que están fuertemente armados para poder hacer frente a cualquier adversidad, digamos, llamémosla así, o enemistad, pero que también tienen sistemas económicos de protección frente a lo que pueden ser sanciones de Estados Unidos. México no, porque no ha visto a Estados Unidos como un enemigo, sino como un aliado comercial. Hasta que, repito, descubrimos esto y lo peor es que no es un comentario que haya venido solo, sino que ya vienen acciones concretas. Alguien puede decir para minimizar esta nota, no hombre, lo dijo en el encono del momento. Pues resulta que junto con esto ya llega una acción concreta del Departamento del Tesoro, para que vean que están hablando muy, pero muy en serio, de sancionar a 3 grandes instituciones financieras mexicanas. Hablamos de CI Banco, hablamos de Intercam y de Vector Casa de Bolsa. A los 3 los están acusando de presunto lavado de dinero relacionado con el narcotráfico, específicamente con lo que tiene que ver con el Fenta. Claro, como siempre, no mostraron ninguna prueba de esas acusaciones, no hay un proceso judicial abierto, transparente, simplemente está el señalamiento y con eso todo está sobre la mesa. Todo en el mismo paquete de la narrativa que dice México es enemigo porque mata a nuestros hijos con sus drogas y porque el país que más mata a estadounidenses es México por lo que los manda. Vean lo que dice. El señor Haldeman dijo que si no ponemos más dinero en el sistema, la promesa del presidente de deportar gente que no deberían estar aquí y representan un peligro, ¿está de acuerdo con eso? ¿Que el ICE necesita más fondos? Siempre, sí. De acuerdo. La reconciliación avanza, pero es clave apoyar el presupuesto de seguridad fronteriza del presidente. Realizo el gran proyecto de ley que nos otorga 500 millones para combatir el gran problema con el tráfico de drogas. Empezaremos el proyecto de ley sin dejar piedras sin remover en la ciudad. No nos iremos. ¿Nos está ayudando México con el problema de las drogas? Senador, esa podría ser una conversación que sería mejor tener en un entorno clasificado. Bueno, esto es lo que quiero decir públicamente. No.
No estás actuando. La mitad de México está controlada por los cárteles. No estaremos seguros aquí hasta que cambie su estrategia. Podemos hablar en privado, pero basta. Basta con México. Tienen que mejorar su juego. Los cárteles de Sinaloa han causado estragos. Sí, sí, así que basta de esa mierda. Epifanol entrando. Sí, vamos tras ellos. Con la ayuda de México o sin su ayuda, porque no sé cuál es la respuesta correcta a un vecino que permite este tipo de anarquía entrar en nuestro país y matar a más jóvenes que cualquier otro método. Más personas mueren por fentanilo de México que por cualquier otra causa y eso debe detenerse rápidamente. Así que mi último punto es cuando se trata de Irán. Pueden decir al régimen iraní, no nos intimidarán para hacer lo que es mejor, para ayudar a Israel en nuestra propia seguridad nacional. No nos van a intimidar. Creo que Donald Trump lo ha dicho alto y claro. No nos dejaremos intimidar y mantendremos a Estados Unidos a salvo, gracias al liderazgo del presidente Trump, no solo de Irán, sino de Rusia, de China y de México. De cualquier adversario extranjero, ya sea que estén tratando de matarnos físicamente o por sobredosis de drogas a nuestros hijos. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, gracias a su liderazgo, para mantener a Estados Unidos a salvo. Sobresaliente. Gracias, señor Trump. Pues ya lo vieron ustedes, no fue un accidente. Esto es parte ya de un discurso que viene subiendo de tono desde hace ya varias semanas. Importa mucho, porque dicen que en política la forma es fondo. Importa mucho saber por qué en este momento clasifican como un enemigo a México, como un adversario extranjero, como lo dicen desde la misma Casa Blanca. Porque el presidente Trump ya no está nada más haciendo estas acusaciones de tarifas. Ya vemos al resto de su gabinete, ya no nada más en el tema de la migración, ahora de la frontera, y el mensaje va contra México como un país hostil, como un país enemigo. De hecho, ya veíamos nosotros venir de alguna manera desde mayo, escuchando todas estas indirectas muy bien dirigidas, como cuando, por ejemplo, si ustedes recuerdan en su meeting en Oklahoma, el 14 de junio, suelta esta joya en donde dice que hay gobiernos que saben perfectamente que sus bancos lavan dinero y no hacen nada. En ese momento no dijo qué países. Ahora sabemos que era una amenaza para México. Todos sabíamos de alguna forma para dónde iba el discurso, pero lo disimulaban. Desde esta declaración de Pam Bondi ya no hay disimulo, ya nos meten directo en esta lista de adversarios extranjeros junto con Irán, junto con China, junto con Rusia y de paso pues sanciona a 3 bancos mexicanos como si fuéramos una amenaza directa global. ¿Saben ustedes cuál es la parte más hipócrita, más podrida de todo este show? Que mientras Pam Bondi está acusando a los bancos mexicanos de lavar dinero para los cárteles, pues sus propios bancos llevan años encubriendo precisamente este cuchitril, esta cloaca de porquería que están cocinando a fuego lento en muchos bancos estadounidenses con cifras brutales. Miren, les voy a dar casos concretos porque es muy fácil decir cosas como lo dijo Pam Bondi sin dar pruebas. No, nosotros íbamos a refrescar un poco la memoria y vamos a comenzar con esto. ¿Se acuerdan ustedes de ese escándalo de HSBC en el 2012? Hasta que no reventó, lo cacharon lavando más de $800 millones para los cárteles de México. Y bueno, al punto que reventó, y también de Colombia, México y Colombia. Le reventó este problema a un HSBC. ¿Y qué pasó con HSBC? Nada. Lo único que pasó, amigos, fue una inocente multa que para ellos es cambio en la bolsa, $1.9 mil millones y siguieron operando como si nada. Ni un solo directivo de HSBC fue a la cárcel, ni uno solo, No hubo una sola acusación para el gerente de alguna sucursal o de un banco, no hubo una investigación. Lo único que hubo fue un acuerdo diferido con el Departamento de Justicia y a eso le llamaron justicia. Ahora, no fue un caso aislado. ¿Qué me dicen, por ejemplo, del caso de Wachovia? A lo mejor a muchos no les suena en este momento este nombre ya,
Pues porque resulta que lo compró Wells Fargo y que admitieron también en el 2010 que facilitaron lavado de dinero de los cárteles por más de 110 millones de dólares nada más entre lo que iba del 2004 al 2007. Ya de ahí, pues vaya usted a saber. ¿Qué hizo Estados Unidos con estos bancos? ¿Ustedes creen que los sancionó así como está sancionando a estos 3 bancos mexicanos? No les hizo nada. No hubo cárcel para nadie, no bloquearon sus operaciones. Lo mismo con prestigiosas marcas. A ver, hay acusaciones contra JP Morgan, hay acusaciones contra Bank of America, hay acusaciones contra Citibank. Todos ellos, amigos, salieron en los FinCEN Files, ¿se acuerdan? En el 2020. Y todos bancos operando en suelo estadounidense. Y ahí se revelaron transacciones sospechosas por más de 2,000 millones de dólares. Imagínense qué brutalidad. Hablamos de 2,000 millones de dólares que bancos estadounidenses estuvieron lavando para estos grupos. Pues ahora entendemos por qué estos grupos criminales en México todo lo mueven en dólares. ¿Cuándo han visto ustedes algún cártel manejándoles pesos mexicanos? Bueno, ¿cuándo han visto una de estos famosos ahora proscritos narcocorridos hablando de que mueven pesos mexicanos? Siempre hablan de los benjamines, de puros benjamines, del dólar estadounidense, no del peso, porque esto no se mueve en la moneda mexicana, se mueve en la moneda estadounidense. Aquí el coraje es que ese lavado a lo mejor no lo están haciendo ya nada más ellos. Ya les pusieron otra lavandería que no les gustó, si es que esas acusaciones son en último caso ciertas. Y si no son ciertas, porque esto también tendría otra explicación, amigos, pues también tendríamos que analizar por qué hay multas cuando a ellos no les dieron ni una sola multa. A este banco que absorbió Wells Fargo o HSBC, no hubo una sola investigación, no hubo un solo detenido, más que, repito, multas que eran prácticamente monedas en la bolsa. Y eso, amigos, nos deja claro que cuando uno ve cómo se aplican las reglas adentro y cómo se las imponen a los de afuera, pues se cumple a la perfección ese dicho mexicano que dice que reza, hágase la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre, no en los míos. O el otro que dice, perro no come perro. Por cierto, hablando de perro no come perro, y hablando de estas acusaciones contra HSBC, contra JP Morgan, contra Citibank, contra este banco que absorbió Wells Fargo, hay otro dicho también que dice que perro que come huevo, aunque le cosan el hocico, ¿eh? Entonces, a ver, ya hay acusaciones ahí. ¿Ustedes creen que ya dejaron de hacerlo? ¿Que ya nadie más lo hace en Estados Unidos? Pues por supuesto que lo siguen haciendo, pero no van a tocar a los suyos, ¿verdad? Ahí están los bancos de Wells Fargo, pues señalados. Ahí están los bancos de Wall Street, que ellos sí pueden lavar millones y millones de dólares para los cárteles, para dictadores, para oligarquías, para quien sea. Y no les pasa nada, siempre que tengan el aval. Pero si un banco mexicano mueve algo sospechoso y ni siquiera se ha aprobado nada hasta este momento, pues ya nos ponen en la lista negra y nos sancionan. Ahí sí, todo el peso de la ley. Diría el benemérito de las Américas, para los amigos, gracia y justicia. Para los enemigos, solo justicia. Y esto, amigos, pues no nada más es una narrativa. Esto, y es lo peligroso, ya hay consecuencias reales. Cuando lanzan estas acusaciones sin pruebas y encima congelan relaciones financieras con nuestros bancos, pues eso afecta la confianza en el peso mexicano. Y adivinen quién gana. Pues el dólar. ¿Por qué? Pues porque los inversionistas empiezan a dudar del peso mexicano, aunque no haya pruebas. Y el dinero empieza a moverse. Y ahí es donde se empieza a desestabilizar el peso. De hecho, el peso ha venido muy fuerte. Yo les puse por aquí una nota por este motivo, porque vale la pena reflexionar qué puede haber detrás de eso. Ahí lo tienen, una nota de hace unos días, hablando precisamente a inicios de este mes del gran papel del peso mexicano frente a un dólar débil que está aumentando las tensiones con China. Y curiosamente ahora vienen estas acusaciones sobre la mesa, que ya respondió, por cierto, Claudia Sheinbaum. Que incluya a Irán, Rusia y China. Sí, pues no está muy informada, la verdad. Va a salir un comunicado en un momento de una visita que tuvieron el secretario de la Defensa
y Marina al Comando Norte en estos días, en reciprocidad por la visita que se recibió hace unas semanas del Comando Norte a Santa Gertrudis, en Chihuahua. Entonces, hay mucha coordinación. Estamos a punto de cerrar un acuerdo sobre seguridad con el gobierno de los Estados Unidos derivado de la primera reunión que se tuvo en Washington en febrero. Va muy avanzado, siempre en el marco de la soberanía de cada país y del respeto entre los dos gobiernos. Entonces, esta es nuestra posición. Se va a seguir colaborando, coordinándonos sin subordinación, pero no hay pruebas. Bueno, perdón que contradiga un poco a mi querida presidenta Sheinbaum, pero yo ahí sí no coincido. No es que la señora Pam Bondi esté desinformada, no, informada está. Esto es plan con maña, ¿eh? A ver, perdón que sea desconfiado. Qué casualidad que en los últimos meses el peso mexicano había ganado 2.7% frente al dólar. 2.7%, amigos, en estos términos es un megatrancazo, ¿eh? Justo después de que se soltara esta bomba de Pam Bondi, que va a beneficiar, por supuesto, a la apreciación del dólar. Banxico tuvo que mover ficha y bajó la tasa de intereses al 8% precisamente el 26 de junio, un día después de las declaraciones de Pam Bondi. Esto tiene plan con maña. Para mí, esto es un movimiento de contención. Y aún así, pues les faltaron manos para operar esto, pues. Porque el tipo de cambio sí resintió un poco, pero este tipo de amenazas, aunque son fuertes, pues no lograron doblar al peso mexicano. No doblaron al peso mexicano, pero hay una clara intención. Entonces yo que soy muy mal pensado, yo no creo que lo que haya aquí es desinformación, ¿eh? Yo lo que creo que hay aquí es una mala intención. Si hay una acusación contra estos 3 bancos mexicanos, mi gran pregunta es ¿por qué no le dan el mismo tratamiento que le dieron a los bancos de Wells Fargo o a HSBC, que es un megabanco y que estaban acusados de una cosa terrible, ¿eh? ¿Por qué no? Es que a mí me parece claro, amigos, que están comenzando a presionar a los bancos mexicanos, pues para que el resto le cierre la puerta a nuestros bancos. Y eso puede volverse una bola de nieve, ¿eh? ¿Qué podría originar esto? Pues esto encarecería los créditos en México, haría que se frenara la inversión extranjera en nuestro país y sobre todo podría afectar las remesas. Del otro lado, ¿qué pasa? Pues que el dólar gana, se fortalece. Haya sido cierto o no haya sido cierto al final del día, eso no importa. ¿Qué pasó en Irak con esas famosas armas de destrucción masiva? Fue la excusa. Al final se hicieron de todo el petróleo y el oro de Irak. Y al último nadie se acordó de, oye, ¿sí estaban? No, pues no estaban, pero lo caído, caído. Mira lo que me encontré, chingo de petróleo y de oro, pues venga, chepa acá. Ese es el gran problema aquí, que si no hay argumentos sólidos y solo está la acusación, amigo, esta ya me la sé. Ahora sí que es la clásica de la combi de amigos, ya se la saben, fuera carteras y celulares, ¿eh? Con el puro anuncio, nada más con la pura sospecha, ya están metiendo una presión en el mercado. Y si esto escala, pues ni siquiera tienen que disparar un misil, esa es la realidad. Basta con cortar una línea de crédito en Nueva York y con eso nada más. Con eso van a paralizar las operaciones enteras en México o afectarlas gravemente. Y esta declaración de Bondi, pues ocurre exactamente el día en el que estamos viendo que el 25 de junio, cuando le hace esta pregunta al senador Lindsey Graham sobre Irán, Lindsey Graham, que ha sido sumamente racista en sus comentarios contra México, y bueno, pues ya lo vieron ustedes ahí con toda esta narrativa de propaganda que quiere involucrar de alguna manera revolviendo los temas que no tienen nada que ver de Irán con el de México, de una supuesta amenaza que él ve de iraníes en suelo estadounidense con inmigrantes mexicanos, que a mí me parece absurdo revolver temas de ese tipo, es como agua y aceite, ni siquiera estamos hablando de el mismo tema en la agenda, pero lo usa como excusa para involucrar a México y luego lo revuelve con el tema del FENTA.
Entonces, es un pretexto, amigos. ¿Para qué? Pues para apuntar sus armas, para apuntar sanciones, para generar esta propaganda cuando algo les incomoda de México. Y lo que les incomoda es que el peso le gane terreno al dólar, que según datos del propio Departamento de Salud de los Estados Unidos, ojo con esto, más de 70,000 personas han muerto por sobredosis, lamentablemente en el 2023. Y esas 70,000 estuvieron relacionadas, ¿saben con qué? Con opioides sintéticos. Y sí es cierto, la mayor parte entran por la frontera sur, pero otra parte se produce también en Estados Unidos, dentro de laboratorios ilegales en California y Michigan. ¿A poco ustedes han visto que se hable de cárteles estadounidenses? ¿Ustedes creen que un país que tiene un problema terrible de adicción a las drogas no tiene cárteles adentro? Sería estúpido pensar que no los tiene. ¿Por qué no señalan esos cárteles que operan dentro de los Estados Unidos? Porque le va a dar mala imagen a Estados Unidos. Pero claro que los hay. ¿Ustedes creen que no hay laboratorios en Estados Unidos? Claro que los hay. Es más fácil introducir precursores. De hecho, de lo que se queja Trump es que meten precursores a Estados Unidos que vienen de China y cruzan por México. ¿Qué hacen con los precursores? Los vuelven fenta, en donde, pues si él mismo está diciendo que los introducen a Estados Unidos es porque acepta implícitamente que hay laboratorios en Estados Unidos, en Texas, por supuesto, que seguramente están relacionados con las mismas empresas farmacéuticas estadounidenses. Ahora sí que no tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿De dónde más podrían venir los precursores? Muchos son ilegales y otros les aseguro que no lo son. Pero claro, les es más útil tener siempre un enemigo extranjero. ¿Por qué? Porque es el pretexto para imponer sanciones y para ver pues, cómo se beneficia la apreciación del dólar. Es jugar sucio. Sobre todo si no hay pruebas en la mesa. Y cuando se hace una acusación, uno tiene la obligación de probar. El que acusa tiene la obligación de la carga de la prueba. CI Banco maneja operaciones fiduciarias y cambiarias. El otro que están acusando en México, Intercam, está especializado en banca patrimonial y remesas. Este otro banco, Vector Casa de Bolsa, pues es una bolsa con activos que tiene más de 11,000 millones de dólares y ya le empezaba a hacer ruido, por supuesto, del otro lado. Son instituciones con operaciones transfronterizas. Operan aquí en Estados Unidos. Entonces, congelar esos activos, pues ¿qué va a hacer? Que eso tenga un impacto positivo en el dólar y un impacto negativo en las inversiones mexicanas. Por lo mismo les decía que va a tener un impacto también en las remesas. No es simbólico, amigos, es un daño real el que están haciendo con estas declaraciones sin pruebas. Y todo esto de algo que no ha pasado en tribunales. Entonces, al no pasar en tribunales, no hay derecho de defensa, no hay una acusación directa, hay una ejecución inmediata. Así funciona el aparato estadounidense. Cuando decide que eres enemigos, pues échatelo y luego averiguamos. Ahora, ¿por qué justo ahora? ¿Por qué esto sucede hoy y no el año pasado? ¿Y por qué esta vinculación de temas de meternos en la misma bolsa que Rusia, China e Irán? Miren, el 25 de junio, si nosotros nos vamos a ver qué más pasó, ese mismo día se revelaron avances entre las negociaciones de México y países de los BRICS. ¿Para qué? No para que México sea parte de los BRICS, ojalá, y yo creo que ya sería tiempo, pero sí para que México comenzara a comercializar litio y otros minerales estratégicos, tierras raras, a países miembros de los BRICS. Bingo, eso pasa el 25 de junio y el 25 de junio ahí vieron ustedes a Pam Bondi. Una empresa china, muy específicamente Ganfeng Lithium, que tiene operaciones ya en Sonora. La misma canciller Alicia Bárcena ya había mencionado varios días antes la posibilidad de tener estos acuerdos bilaterales con la India y con Rusia, que, adivinen qué, son miembros de los BRICS. ¿Para qué? Para que Rusia y la India pues metieran inversiones en la infraestructura energética mexicana. Y eso claro que incomodó, amigos. Yo no creo en las coincidencias en esto, ¿eh? Ese mismo martes también se publicó una carta de intención firmada por el mismo gobierno de Claudia Sheinbaum y un bloque euroasiático para participar pues como observadores en el foro de cooperación de los BRICS. Entonces, cada vez México se acerca a los BRICS y esto incomoda demasiado a Estados Unidos. Pero no quieren hacer comercio con nosotros, pero tampoco quieren que expandamos nuestros comercios con países miembros de los BRICS.
Entonces, amigos, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. ¿Qué quieren? ¿Que estemos jodidos? ¿Que nos sentemos a llorar? Nosotros hemos privilegiado el comercio con Estados Unidos, pero si Trump ya no quiere comerciar con nosotros, ¿qué hacemos? Y si no necesita nada de nosotros, como él ha dicho múltiples veces, la pregunta es por qué le molesta tanto cuando nosotros buscamos otras opciones más cercanas a los BRICS. Porque cuando un país empieza a salirse del huacal, pues entonces ahí van las acusaciones. Ya lo hemos visto muchísimas veces, casos sobran. Digo, la presión que en su momento tuvo Brasil, que resistió hasta el final y le salió bien, ¿eh? Si ustedes se acuerdan, en el 2014, cuando Lula precisamente comenzaba en su administración anterior con estos acercamientos energéticos con China, le hicieron lo mismo. No cambiaron el guión, lo único que cambiaron pues es el pretexto. Hoy es el FENTA, mañana va a ser el litio, el maíz, los aranceles. Pero todo esto, amigos, coincide también con la alianza militar y económica que, si ustedes se fijan, Canadá firmó con la Unión Europea la semana pasada. Este tratado de cooperación del que yo les hablaba precisamente esta mañana, en donde el mismo Mark Carney habla de riesgos estratégicos compartidos, en donde ya están formando una alianza militar para protegerse incluso de Estados Unidos, pues no le gusta a Estados Unidos. Canadá ya entendió el nivel de amenaza y ya se está cubriendo las espaldas. Aquí Canadá ya está tomando acciones sobre esto, ¿eh? La cosa es que México, yo creo que en lugar de insistir tanto en la buena relación, pues sí, qué bueno que hay una buena relación, pero hay que voltear a ver otros lados. De hecho, esta molestia ocurre porque Sheinbaum está volteando a ver otros lados. La cosa es dar el golpe. Firmar ya mañana, sin agua va, con los BRICS adentro, y van a ver ahí, pues, que truene todo de golpe o la libramos de una buena vez por todas. Pero al final la narrativa de Bondi, pues no es un accidente. No es que la señora esté mal informada, no, está muy bien informada. Sabe lo que está haciendo México. Sabe que está diversificando su comercio con los BRICS y con estas alianzas euroasiáticas. Entonces, llamar a México adversario extranjero, amigos, no es desconocimiento. Es un propósito muy específico. Acuérdense también que está esta ley de poderes económicos de emergencia internacional que tiene Estados Unidos, ¿eh? Y con esa le puede imponer sanciones a cualquier país o empresa que considere un adversario. ¡Voilà! Cuando Pam Bondi dice que México es un adversario, ese es el camino que quiere abrir, ¿eh? Bloquear cuentas, vetar contratos, cancelar visas, suspender transferencias. Si esa etiqueta se llega a formalizar, cuidado, porque podríamos ver un bloqueo también de exportaciones mexicanas, de restricciones de empresas de México para que operen, o incluso hasta de las remesas. Ese es el gran problema aquí, amigos, de lo que hoy estamos viendo, y yo creo que no deberíamos de considerarlo una desinformación de la señora Pam Bondi, de la fiscal. No está desinformada, está muy, pero muy bien informada. Gracias a todos, por cierto, los que están en estos momentos conectados aquí con nosotros. Dice nuestro amigo Fernando Mar, hay que tomarlo como bien, entonces, ¿por qué le seguimos vendiendo alimentos y recursos y no tenemos misiles ni aviones? Pues más allá de que matarlos de hambre, porque digo, al final quienes viven en Estados Unidos son más de 41 millones de mexicanos, de nuestros hermanos, de nuestra sangre. Es decir, somos pueblos vecinos, literalmente somos pueblos hermanos, de verdad somos pueblos hermanos. El mexicano que diga que odia a los estadounidenses es odiar a una parte de sí mismo, amigos. Esa es la realidad. El otro día yo veía un chiste que decía, un comediante estadounidense que decía, de pronto los republicanos se quejan de que México nos está invadiendo y de que hay muchísimos mexicanos viviendo en California, pero no se han puesto a pensar que todos esos mexicanos nunca cruzaron la frontera los cruzó a ellos. Exacto, o sea, no te puedes robar la mitad de México y luego decir, no más, esta mitad está plagada de mexicanos, nos están invadiendo. Pues no te has puesto a pensar que es porque era de México. ¿Cómo no va a haber un montón de mexicanos? Entonces, a muchos les cambió la frontera.
Esa es la realidad. Y claro, la migración sigue fluyendo, por supuesto. Pero al final el destino de Estados Unidos está amarrado al destino de más de 41 millones de mexicanos que viven en suelo estadounidense y que tienen familia en el lado mexicano. Y que hacemos un comercio. El problema es que nosotros podemos decir, no, son nuestros grandes hermanos y amigos. Sí lo son. No hay duda de que lo son. Sobre todo los 41 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y sus familias y sus esposas, y ese número va creciendo. El gran problema es el gobierno que no nos considera sus amigos. Según Pam Bondi, somos sus enemigos. Entonces, pues seguir aferrándonos a eso es como abrazar un nopal lleno de espinas. No es sano. Tenemos que diversificar. Y yo creo que ya es tiempo, amigos, de que comencemos a pensar no nada más en hacer acuerdos comerciales de litio, de inversiones de energía con los BRICS. No, entrar a los BRICS. Y ahí vemos la hipocresía, porque dice Trump que no necesita nada de nosotros, pero cuando México expande su comercio, entonces ya le molesta demasiado. Ese es el problema, ¿no? Dice Vidal Villalba, Estados Unidos no quiere ver crecer a nadie, menos en Latinoamérica. Pues un peso fuerte no le gusta porque se deprecia el dólar. Belén Mejía, saludos a Belén Mejía y saludos a los que están conectados en vivo y nos vemos en unos momentos en nuestra siguiente transmisión.